Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a su canal Alelí Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo para que estén en nuestros en vivo. Si quieren saber cómo ganar una lectura privada es muy fácil, deben ver el video completo y así conocer los requisitos para participar en el sorteo. Y de paso apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada donde podrás preguntar todo lo que tú desees sobre esa persona especial, sobre el trabajo, sobre todo lo que desees. Y nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Bueno, vamos a comenzar con nuestra lectura, mi querido amigo de Acuario. El día de hoy con muchísimo, pero muchísimo amor he preparado para ti una lectura general. No tiene fecha específica para escucharse. No tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigido. Y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Comenzamos con un mensaje general de parte de todos los angelitos. Si el día de hoy no resuena, como te digo, toma lo bueno y deja pasar el resto. Luego pasamos al amor y luego a la economía. Y además quiero contarte que si tienes una petición especial de oración, puedes hacerla en este momento. Y de esta manera nosotros te podemos como devolver la oración. ¿Listo? Me dice tu primera promesa que nunca es tarde para cumplir tus sueños, Acuario. Creo que esta ha sido como una promesa recurrente últimamente para algunos de ustedes. Y me dice, ¿por qué te sientes viejito o viejita para estudiar, para continuar esa carrera, para iniciar ese negocio, para hacer ese viaje, para continuar ese viaje? Entonces, con todo el corazón les digo en este momento que definitivamente ustedes pueden empezar digamos, a resarcir como la idea de que ya se les pasó el tren para alguna situación. Y si tú crees que el universo te ayuda a cumplir tus sueños y hacerlo realidad, escribe hecho está en los comentarios. Te dice por otro lado, tu éxito está en la fortaleza. Entonces miren que nos dice para alcanzar estos sueños, el hecho es mantenernos fuertes, firmes, constantes, allí trabajando y no con la sensación o con la idea de poder dejar todo a medias porque ya estamos viejitos. No, a trabajar mucho. Tu mensaje final te dice protege lo que te es sagrado. En estos días, proteger a tu familia espiritualmente y a tus seres queridos va a ser importantísimo, así que de verdad te recomiendo que te hagas alguna limpieza. Puede ser la limpieza del huevito que está en la lista del primer comentario, pero es importantísimo que lo hagas. Mucha protección para ti durante estos días. Bueno, eso por ese lado. Vamos a pasar a la parte del amor. Estas son iniciales de personas con las cuales durante estos días van a pasar cosas importantes. Podría ser un encuentro, una llamada, no sé, las iniciales. Son las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen, la M, la Z, la N, la G, la R y la C. Bueno, vamos a ver esta primera lectura y te invito a suscribirte para que estés en nuestros en vivo y activa la campanita porque si no, no sabrás cuándo son. En los en vivo puedes preguntar, hacer tus preguntas gratis. Esta primera lectura es para todos aquellos que
están solteros, que no sienten nada por nadie, ni tienen nada con nadie. Bueno, me dice que es un tiempo que es súper importante hacer un proceso de sanación espiritual para tu parte de las relaciones. Siento que tienes un bloqueo muy fuerte en 2 chakras, básicamente aquí. Y podría ser, por ejemplo, en tu chakra sacro y en tu chakra raíz. Creo que hay ataduras sexuales que tienes aún con exparejas con las cuales no quisieras regresar, pero fue como que después de cierta relación no has podido fluir en este tema de el amor, y te está diciendo hoy las cartas a través de la suma sacerdotisa: necesitas instruirte en esto o buscar ayuda espiritual para poder desbloquear esta parte energética tan importante que nos permite asimilar el cambio. Por otro lado, me dice, sí, aparte de trabajar eso que tiene que ver con un bloqueo relacionado a la parte sexual con alguien, tienes que hacer un proceso de sanación a nivel familiar. Puede ser constelaciones, puede ser anular decretos familiares que hayas tenido. Y es como cuando yo les digo, hay patrones que se repiten. Por ejemplo, familias enteras de matrimonios fracasados, de padres solteros, de madres solteras, de viudos a temprana edad. Entonces tienes que trabajar esta parte también para poder fluir en el amor. Un trabajo fuerte, me indica esta carta de aquí, un trabajo intenso, pero ya vas a ver que cuando lo realices, al final de todo volverá la esperanza. Y tenemos esta carta con esta estrella aquí que representa la buena suerte. Volverás a traer como buena suerte en esta parte del amor. Bueno, vamos a ver en este momento. Ay, salieron estas cartas, es porque quieren salir. La lectura para todos aquellos que tienen una conexión con alguien, puede que estén juntos o separados, pero ahí hay una conexión de amor. Puede que sea el crush, el novio, el amante, la esposa, el ex o la ex. Puede que incluso estén en contacto cero. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y ahora que te concentres y en tu mente digas tu nombre junto al de esa persona especial. Ok, vamos a ver entonces qué siente, qué piensa, qué quiere, qué le aconseja el tarot. Y nuestra última fila es qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se viene, qué le aconseja el tarot al respecto de lo que se viene y de todo lo demás. ¿Ok? Veamos qué nos aparece en nuestro radar de signo. Aquí vemos Cáncer, Leo, Tauro, Aries, Escorpios. Esos nos aparecen el día de hoy. ¿Sí? Puede ser el signo lunar, el signo ascendente, Venus de esta persona, o el signo solar. Bueno, aquí yo veo un malentendido. Definitivamente esta persona está confundida en cuanto a los sentimientos por algo que se dijo que no es verdad. Uy, aquí vuelve y me marca la luna. Definitivamente aquí algo le dijeron a esta persona y pues no es verdad, no es real, o algo te dijeron a ti y no es verdad. Así que bueno, pues definitivamente pues es importantísimo aclarar cosas. Aquí yo veo, miren esta carta, está la alucinación al lado de la angustia, y yo veo que aquí hay un problema gravísimo o muy grande, o lo va a haber muy serio, por culpa como de una situación en la cual
como que de verdad se dijeron chismes, mentiras o rumores para mal. Veamos aquí qué nos quiere decir esta última carta acerca de qué es lo que quiere hacer esta persona. Me dice quiere llegar a acuerdos. Me aparece el número 33, que es un número maestro que te invito a que busques el significado porque es importantísimo para poder realizar todo esto. Y definitivamente aquí se viene esto. Hay una decepción muy grande que está cercana o que ya está pasando y tiene que ver con todos esos rumores. Cuidado porque en medio de esos rumores que te están haciendo sufrir y causar angustia o a uno de los dos, hay muchas mentiras. Las cosas no son como las están diciendo que pasaron. Aquí yo veo que ustedes dos como pareja pueden hacerle frente a esta situación. Les aparece otro número maestro que es el número 11, el número que son dos unos, o sea, el doble inicio, el inicio en pareja y con mucha fuerza. Ustedes pueden hacerle frente a esto, pero miren que para eso tienen que tener una conversación en mucha paz, con mucha tranquilidad, intentando como resolver esta maraña de cosas que se han tejido alrededor de la conexión que ustedes dos tienen. La carta de la templanza es una carta de superación de obstáculos, pero también de reconciliación. Y yo veo que sí, te vas a sorprender realmente cuando descubras el porqué y el quién de un malentendido aquí. Lo que pasa es que este malentendido te generó inseguridad o a ti o a tu persona especial respecto a una situación. Puede haber sido acerca de fidelidad o de un dinero. Y luego de eso fue como que nada volvió a ser igual, pero me dice tranquila porque si actúan juntos en pareja van a poder solucionar esto, van a poder arreglar todo este malentendido. Vamos a ver qué nos dice nuestro otro tarot. Me dice la parte sexual también es importantísimo trabajarla porque quizá haya un enfriamiento en esa parte y hay que volver a reconectar. Sí, aquí hay una separación en esa parte. Por allá va pasando un helicóptero. Y bueno, vamos a ver ahora qué se viene en la parte de lo económico. Para todos aquellos que están sin trabajo, me dice, estás con mucha ansiedad por el tema y es lógico, pero tienes que relajarte un poco con esto porque entre más ansiedad muestres por algo, el universo más te hará esperar. Para los que están con trabajo, otro número maestro, el 22, les han salido mucho. Me dice, o los que tienen un negocio, hay que dar un paso, hay que dar un salto de fe hacia algo que ustedes quieren conquistar porque los está esperando allí. Número de la suerte, el número 54. Y a ti que llegaste hasta aquí, agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Nuestros premios son una lectura privada que se sortea conmigo cada semana entre quienes cumplen los requisitos, estar en nuestros en vivo donde respondo tus preguntas gratis y por ello es importante cumplir todos los requisitos. Primero estar suscritos, activar la campanita con todas las notificaciones para que así pues no te pierdas ninguna y sepas cuándo es el en vivo y darle like a este video. Y el día de hoy quiero que nos cuenten para ustedes qué representa o qué les evoca la carta de la emperatriz. Bendiciones. Y no olviden compartir este canal, tampoco escucharnos en lista de reproducción. Así nos podrán ayudar a nuestro refugio. Mil gracias, mil bendiciones a todos ustedes, los llevamos en nuestro corazoncito.